Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. Buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Hola Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy. Marius Categui, quien se estrena con nosotros y se ocupará del control técnico del espacio y estaremos como productores y moderadores. Nilsa Gulfo con el CNP 6.779. Adelfo Solarte con CNP 8.965. Como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. El programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 3 de junio al programa número 30 de Información a todo riesgo. El programa número 30, tal se dice rápido, pero ha sido 30 emisiones semanales desde en octubre de 2010, Nilsa. Este es un programa para nosotros bien especial. Antes, les recordamos a todos ustedes que hay varias maneras de hacer contacto con Información a todo riesgo. Una de ellas, obviamente, es sintonizando su radio en Éxitos 100.9, pero si no tiene radio a la mano, puede hacerlo a través de la internet. En este caso es www.exitos109fm.com.be. A través de esos contactos puede estar con nosotros, y además, si desea escuchar los programas previamente grabados, puede ir al depositario de programas en la dirección www.sigir.org. Allí están todos los programas que hemos hecho acá en Información a todo riesgo y con muchos temas a lo mejor de interés para usted. Sí, también si gustan escribirnos sus comentarios, también lo pueden hacer a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. El tema de la semana, Nilsa, hoy vamos a estar conversando, como decíamos, tenemos un programa especial por ser nuestro programa número 30 y vamos a estar hablando del tema de la información y los medios en la gestión de riesgo de desastre, que es un tema, vamos a decirlo así, a veces visto de manera un poco marginal dentro de todo este asunto de la gestión de riesgo, pero vamos a ver en el programa de hoy, a través de una plática que vamos a tener acá, que nos puede servir a todos esta información. Así que, sin más, vamos a pasar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Y con los especialistas, como decía Adelfo, tenemos un programa especial que seguramente los va a iluminar sobre lo que significa la gestión de riesgo y ese compromiso que tenemos todos los comunicadores sociales. Y precisamente nuestro invitado de hoy es Adelfo Solar, mi compañero de programa. Él es licenciado en Comunicación Social en la Universidad del Zulia. Se graduó en 1995, hizo un diplomado en Creatividad y Liderazgo en la Universidad de los Andes en el 2002. Es periodista con 20 años de ejercicio profesional en el Estado Mérida. También ha trabajado en varios programas de radio y televisión como productor y moderador. Ejerció la dirección de los diarios Frontera y el Diario de los Andes durante muchos años. Es tesista actualmente de la Maestría en Desarrollo Urbano Local, que está en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, cuya línea de investigación es la comunicación y gestión de riesgo en sus edades intermedias. Es tutor de periodismo en la Universidad Católica Cecilia Costa, es investigador del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo y del Grupo de Investigación del Espacio Público. Y como todos ya saben, produce y conduce Información a todo riesgo. Es mi compañero de labores en este programa. Adelfo, bienvenido, y por supuesto es bien interesante porque es tu línea de investigación y tiene que ver con ese proceso investigativo que has hecho a lo largo de tu maestría en desarrollo urbano. Sí, yo te digo algo, Nilsa, que es bien extraño esta situación de estar conduciendo y a la vez conversando, pero bueno, teníamos que hacerlo de alguna manera, y gracias, Nilsa, por la presentación y a ustedes por la licencia de permitir este programa especial de esta manera, que seamos nosotros en tanto conductores quienes también transmitamos la información. Y bueno, espero que lo que conversemos, Nilsa, sea de provecho.
Sí, yo sé que va a ser bien interesante, pero vamos a empezar, fíjate, por una primera pregunta se me ocurre que es si puede haber efectiva gestión de riesgo de desastre sin información masiva, pues, sin la intervención de los medios. ¿Puede haber un tema de gestión de riesgo de desastre? Sí, yo diría que no se puede, porque la naturaleza de la gestión de riesgo es de naturaleza colectiva. Es decir, va dirigida a la colectividad. Es decir, no se puede hacer gestión de riesgo de desastre sin involucrar a la población, a los ciudadanos. Y en los tiempos modernos, en los tiempos que corren, todos somos testigos de que las herramientas para lograr la incorporación de los ciudadanos a cualquier actividad humana está en los medios de comunicación. Es decir, si pretendemos hacer gestión en cualquier área, pues necesitaremos en algún momento de los medios de comunicación. Y en el sentido más amplio, yo podría decir que no solamente es que no se puede hacer gestión de riesgo, sino que si se intentase hacer, pues finalmente sucumbiría, quedaría en una gestión de grupos, de instituciones, de algunos especialistas, pero sin involucrar a los ciudadanos. Definitivamente, Nilsa, hay que pensar en los ciudadanos, y pensar en los ciudadanos en la gestión de riesgo implica pensar en la manera como nos vamos a comunicar con esos ciudadanos. Y cuando pensamos en vías, en mecanismos, en instrumentos de acercamiento al ciudadano, está claro que van a aparecer frente a nosotros estos instrumentos, como por ejemplo la radio, la televisión, la prensa escrita, Internet con todas sus posibilidades tecnológicas de acercamiento. Todas esas herramientas son las que nos van a permitir llevar el mensaje relacionado y vinculado con la gestión de riesgo de desastre, con la esperanza de que ese mensaje sea captado por la población, que finalmente es la que va a ejecutar la gestión de riesgo. Y es la más beneficiada en todo caso. Pero, ¿qué caracterización podemos hacer de la información sobre el tema de gestión integral de riesgo de desastre que difunden los medios masivos? Bueno, ese es un punto crítico, la caracterización. Como tú bien lo apuntabas, tenemos que decirle a los amigos oyentes que ciertamente estamos desarrollando una investigación, está en proceso, entonces mediante en 3-4 meses deberíamos estar ya teniendo resultados, pero lo que llevamos hasta el momento nos permite decir que los medios de comunicación en términos generales tienen unas características a veces no muy positivas cuando los vinculamos al tema de la gestión de riesgo. A ver, una de esas características es que prácticamente no hay información vinculada al tema. Y es sorprendente, Nilsa, porque si uno analiza el día a día de los medios, derrumbes, cierre de carreteras, inundaciones, deslaves, gente, esos son, uno diría, bueno, esos son los temas de la gestión de riesgo. Ciertamente están totalmente vinculados al tema de esto, pero por supuesto porque son hechos consumados, son desastres consumados que cuando se exponen pareciera que de repente aparecieron en la vida de la gente. Los medios adolecen de información preventiva. Ese es, digamos, el pecado principal y podríamos decir el pecado capital de los medios de comunicación, que el tema de la gestión de riesgo no lo apuntan desde el punto de vista preventivo, cuando es allí donde está en la prevención y en la reducción de desastres, es donde está todo el asunto, no es en la exhibición del desastre. Entonces, ¿Y tiene alguna justificación eso, la exhibición del desastre? Bueno, fíjate, esa es una muy buena pregunta. Sí tiene una justificación. Recientemente en el Congreso Venezolano de Investigadores de la Comunicación tuvimos la posibilidad de presentar allí, Nilsa y amigos oyentes, una investigación que explica un poco algunas razones de por qué los medios tienen esa tendencia a referirse a la gestión de riesgo de desastre solamente en la etapa post-desastre. Y una de esas es que todo el aparato, toda la estructura, que inclusive se podría decir hasta que toda la estructura cultural de la gestión de riesgo en nuestros países latinoamericanos está centrada en la etapa post-desastre. Es por ello que la articulación, esto suele conocerse como un modelo mecanicista, donde hay un elemento, en este caso la respuesta
ante los desastres, por ejemplo, los organismos como bomberos, defensa civil y todo esto, pues cuando uno piensa en este tema de la gestión de riesgos, se los imagina a ellos, es porque culturalmente pues está uno pensando es que bueno, cuando ocurra, bueno, vamos a tener que recurrir a ellos. Y los medios de comunicación, en el fondo, no hacen otra cosa que reproducir esa misma cultura basada en la respuesta y no en la prevención. Por lo tanto, los medios no hacen nada distinto a lo que hace el resto de los elementos, lo cual no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Sé que existen medios muy interesados sobre la actuación en la etapa post-desastre, ¿no? Y ayer los medios han tenido un papel que algunos consideran de gran interés público. ¿Qué consideras tú? ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, claro, no se puede decir que los medios de comunicación en la etapa post-desastre pues no contribuyan. Tenemos el caso, por ejemplo, de cuando ocurrió el desastre, la tragedia de Vargas. Los medios de comunicación hicieron un gran papel por ejemplo, se puede decir, uniendo personas que habían sido separadas por la tragedia y por la catástrofe que se desarrolló allí. Entonces, los medios, al dar los nombres, a exhibir las fotografías, al permitir los micrófonos para que la gente se comunicara, al estar constantemente dando información de puntos de ayuda. Es decir, en esa etapa los medios cumplen regularmente un papel de articulador institucional muy importante, es decir, se convierte en un ayudante de las instituciones que dan ayuda, dan abrigo, dan respuesta a los ciudadanos. Y en esa etapa pues puede uno decir, cónchale, los medios de comunicación son importantes en esta etapa, y lo son, cumplen papeles muy importantes. Yo te podría conversar un poquito más después de la pausa de un ejemplo bien interesante que se desarrolló en Ciudad de México a propósito del terremoto del año 1985, para que tengamos un poquito de noción de lo que estamos hablando. Bueno, precisamente vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Adelfo sobre esta línea de investigación que está llevando en cuanto a la información relacionada con la gestión de riesgo. Ya regresamos. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos con información a todo riesgo en nuestro programa número 30. Hoy estamos conversando con Adelfo Solarte y hablando sobre una investigación que precisamente lleva a cabo sobre la información en los medios en la gestión de riesgo de desastre. Hablaba sobre ese ejemplo para ilustrar a propósito del terremoto de México. Sí, en el terremoto de México del año 1985 permitió a un profesor de periodismo, el profesor Javier Steinau, hacer como una investigación referida a los efectos del terremoto, no solamente desde el punto de vista estructural, etcétera, y social, sino que su mirada estuvo muy fija en los medios de comunicación, sobre todo cómo actuó la televisión. Él determinó en su investigación, luego de hacer algunas mediciones, etcétera, de lo que fue la actuación durante esos días críticos. Normalmente hay unas primeras semanas durísimas. Hay que tener en cuenta que muchas televisoras y medios de comunicación mexicanos también se vieron afectados directamente por el terremoto, y las instalaciones, por ejemplo, el de Televisa, se vino abajo, lamentablemente matando a mucha gente. Entonces, bueno, los medios también quedaron un poco diezmados con la tragedia. Sin embargo, él notó esa, vamos a decirlo así, una cierta lógica de los medios. Primero, los medios estaban totalmente en un discurso comercial y mercantil antes del terremoto. Vamos a decir, como andan regularmente a veces los medios, pues en sus cosas normales. ¿Quién vende más, pues? Sí, sin prestar demasiada atención a los temas preventivos, al análisis de dónde estamos parados, dónde estamos sentados, dónde estamos viviendo. Y este dejar a un lado el tema preventivo, pues fue como la norma. Luego ocurre, el terremoto fue en horas de la mañana,
ocurrió el terremoto, fue devastador, un terremoto a una hora pico, hospitales, escuelas, estaban colmados de personas y bueno, la cifra de muertos excedió las 25.000 personas que murieron allí y los daños fueron cuantiosos. En ese momento los medios cambiaron la lógica y se convirtieron en medios solidarios, aliados, con un sentimiento, no vamos a decir que falso, realmente estaban viviendo y conviviendo con la tragedia. Por lo tanto, el discurso fue muy humanitarista, fue de atención, hicieron una gran labor de cohesión y inclusive Javier Steinao, que es muy crítico de los medios, reconoce que en esas circunstancias a veces los medios pasan a ser como un catalizador del sentimiento de la gente y la gente se reúne en torno a los medios, la gente escucha la radio, mira la televisión y está muy pendiente de los medios a ver qué va pasando en un sentimiento como de unidad, de solidaridad, de dar y apoyar, ¿no? Esto tiene, digamos, una lectura positiva. A veces ese exceso de solicitudes de ayuda puede también causar problemas, como ya se ha demostrado en más de una situación de desastre en el mundo, donde los medios sin mayor información comienzan a solicitar ayuda de la gente y a dirigir ropa, comida, agua, etcétera, sin que los organismos de seguridad o los que están atendiendo, los organismos de respuesta, tengan la capacidad de manejar esa aluvión de ayuda, ¿no? Pero perdonándoles ese exceso, en general cumplen un papel bastante encomiable y que ha sido reconocido, en este caso por este investigador. Pero hay un pero en esta situación. Ciertos medios se tornan truculentos, ¿verdad? Y agarran la historia y la van dirigiendo hacia áreas más que todo del amarillismo, un sentimentalismo exagerado con fines mercantiles. Es decir, en este caso, pues comienza a reaparecer vamos a decirlo así, el alma mercantil, esa especie de, yo siempre lo digo, de doctor Jekyll y Mr. Hyde, que está en los medios, que es esa naturaleza social, pero también esa naturaleza mercantil. Entonces comienza y al final a veces se impone la parte mercantil y finalmente en la investigación de Steinao, reveló que a las 2 semanas, 3 semanas como mucho, ya todos los medios estaban otra vez en sus asuntos y la tragedia quedó atrás. Así es. Tú, precisamente podemos consultarte no solo como investigador, sino como parte que estuviste en medio, es decir, 15 años en Fronteras como director de Frontera, también como director de Diario Los Andes, pero ¿cuál es la lección que se saca en situaciones como esa, como director? Es decir, ¿qué predomina, qué debe predominar allí al momento de escoger hacia dónde, qué línea escoger cuando hay una catástrofe natural, o sea, como un desastre? Sí, sí, es un gran compromiso. Estando dentro de los medios, uno pudiera decir, bueno, ¿qué se puede hacer allí adentro cuando ocurren esto? Primero, yo creo que lo primero que tendría que haber es como una conciencia de este tema. Todavía no hay, digamos, en los medios de comunicación, está claro que los dueños de medios, que los editores de medios, directores, periodistas, editores, etcétera, y el personal periodístico a veces, pues no es que no sepan de la importancia de estas cosas, no, claro que sí, pero su ubicación dentro del rango de prioridades no está clara, siendo que todos los días uno agarra cualquier periódico merideño durante todos estos días y todos los días va a haber carreteras, ríos desbordados, carreteras obstaculizadas, derrumbes. Hay más de 4.000 damnificados en el estado Mérida, y todas esas personas están damnificadas por algo, sino de repente, y ha sido como consecuencia de procesos naturales que se han desarrollado en escenarios donde las personas han construido, el ser humano, hemos construido vulnerabilidad. Y estas dos situaciones juntas, cuando se manifiesta la amenaza y encuentra el escenario de vulnerabilidad, por supuesto, las consecuencias no pueden ser otras que la del desastre. Entonces, esa es la cotidianidad de los medios, si uno se pone a ver. Pero, si ese es el día a día de los medios, ¿cómo hacer para que los medios se transformen en, vamos a decirlo así, cómo hacer para que los medios se transformen en aliados de la prevención, claro, de describir esos escenarios o de orientar sobre esos escenarios antes de que eso ocurra? Por supuesto, estamos hablando de una reflexión de naturaleza social y ética en los medios
que es una discusión que hay que dar, que hay que propiciar. Bueno, precisamente cuando regresemos de nuestra pausa, quería precisamente consultarte eso, y es que a partir de la evidencia de la información un poco efectiva según la investigación que tú tienes en marcha, ¿qué propuestas pueden hacerse de tal manera de ir cambiando ese panorama, Delfo? Ya regresamos entonces. Ellos opinan. Bueno, me parece que los medios de comunicación en general no están dando información acerca de medidas preventivas referentes a lo que son los desastres naturales. Me mencionaste, lo que son derrumbes, lo que son lluvias, vaguadas y toda esa parte, ¿no? Yo creo que en primer lugar cuando se comience esa campaña de información preventiva, deberían comenzar por la parte de concientización en lo que va a lo que es el cuidado del medio ambiente, que a mi parecer viene siendo la raíz de todo, ¿no? Hace varios años ya hemos venido descuidando la parte del cuidado ambiental, de alguna forma la naturaleza nos está pasando cuenta. Yo creo que todavía estamos a tiempo, al menos por acá, por estos países en vías de desarrollo, porque no se producen, digamos, grandes cantidades de desechos industriales en comparación con los países en desarrollo. De hecho, un indicador alarmante es lo que se ha dicho a nivel oficial, incluso acerca de que el Pico Bolívar se le estiman aproximadamente 12 años para que se acabe la nieve, ¿no? Eso es algo que a nivel general los medios de comunicación deberían de manejar como un indicador de alerta. Considero que la información acerca de la prevención de desastres naturales en Mérida, casualmente, es muy precaria, porque no existe un plan general que se haya orquestado, organizado para prevenir en futuro las situaciones que se pueden estar presentando con respecto al clima. Solo hay información, más no hay planificación para cubrir estas situaciones. Yo pienso que los medios de comunicación, aparte del programa que tú llevas a cabo, no hay una comunicación unidireccional entre los posibles desastres que puedan ocurrir. No hay una política de Estado, ni gubernamental, ni regional, ni nacional en cuanto a la prevención de desastres naturales. Mérida no está preparada, los organismos son acéfalos en cuanto a los posibles desastres naturales. Bueno, no nos fuimos a corte, Adelfo, nos fuimos a la calle a consultar a nuestros oyentes, a ver, y le hicimos una pregunta, Adelfo, precisamente para aterrizar en nuestro tema de hoy, y la pregunta fue la siguiente: ¿considera usted que los medios de comunicación publican información referida a la prevención de temas de gestión de riesgo? Tú lo oíste a los ciudadanos. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, claro que los escuché con atención. Bueno, me sorprende que todos tengan una consideración, todos dijeron que no consideran que haya quedaron muy mal parados los medios. Sí, bueno, es que si se pone uno a analizar el contenido de los medios, nos daremos cuenta del hecho de que no está apareciendo, y si aparece de manera muy fragmentada. Por eso cuando estábamos haciendo me preguntabas lo de la caracterización, primero está la ausencia de información referida a la prevención. Segundo, cuando aparece es muy pequeña, fragmentada, es muy se disipa dentro de otros discursos, por lo tanto no tiene una consecuencia, digamos, directa y clara. Y además que los discursos no suelen ser referidos al antes, ¿no? Una de los encuestados me encantó su respuesta, porque él tocaba el tema ambiental. Y en el tema de la prevención de riesgos de desastres o ante desastres, el tema ambiental es un tema fundamental. Es decir, por ejemplo, en lo que ocurrió en Mocotíes, en Santa Cruz, la tragedia del Mocotíes, que ha sido una de las más fuertes que ha vivido el Estado de Mérida, tuvo para los especialistas, estuvo repotenciada esas crecidas catastróficas por la deforestación que hay en las cuencas altas del río Mocotíes, donde, bueno, se ha producido una deforestación brutal, y esto hizo que pues la lluvia tuviese unos impactos. Entonces hay una relación directa entre el tema preventivo y el tema ambiental. Esto hay que visualizarlo para que nosotros los periodistas, y uno tiene que asumir la responsabilidad, claro, como bien lo apuntabas tú. Hemos estado en medios de comunicación
hemos hecho algunos esfuerzos. Yo recuerdo que hicimos una edición especial en el diario Frontera, creo que fue en el año 2000, algo así, hace bastante rato ya, referida, creo que ha sido, si no una de las pocas ediciones especiales, no sé si en el país, dirigida al tema de la gestión de riesgo de desastre, cuando todavía no era un tema así muy recurrente. Ahora, todo lo que está ocurriendo en el mundo hace que los medios estén mirando cada vez más el tema y tal vez terminemos por construir discursos preventivos ante lo que nos está ocurriendo. Así es. Yo te hacía una pregunta antes de que íbamos, bueno, vamos al corte, ahora sí vamos al corte, Adelfo, ya regresamos. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Y bien, continuamos con nuestro programa número 30. Hoy conversando con Adelfo Solarte, hablando sobre una línea de investigación que está desarrollando sobre la información y los medios en la gestión de riesgo de desastre. Y antes de ir a la pausa, Adelfo, te hacía una pregunta sobre, a partir de la evidencia de que una información un poco efectiva, según la investigación que tú tienes en marcha, ¿qué propuestas entonces pueden hacerse de tal manera de ir cambiando este panorama que ya lo has ejemplificado ampliamente? Bueno, yo creo hay varias cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Por encima del tema, observándolo un poquito como objeto de estudio, uno pudiera especular con muchas ideas, etcétera. Pero conociendo, digamos, los mecanismos mediáticos y su realidad y su condición, pues yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer, y es lo que he estado proponiendo en algunos artículos de investigación, etcétera, es que tiene que haber una comprensión de la realidad de los medios. ¿Por qué? Porque mientras no se comprenda la forma como están estructurados y trabajan los medios de comunicación, se le van a hacer solicitudes y peticiones un poco, vamos a decirlo así, fuera de lugar, que los medios no están a lo mejor estructurados para cumplir. Por ejemplo, uno de los documentos que yo he investigado es el protocolo de un ente colombiano que se llama, que por aquí casualmente creo que lo tengo, el de Colombia, ¿verdad? Se llama Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia sacó un protocolo excelente. Ellos han tenido un avance en Colombia impresionante en lo que es la estructura, la parte institucional referida a la gestión de riesgo. Bueno, y sin embargo ya sabemos lo que está pasando en Colombia, ¿no? Que están llevando muchos golpes, producto de la dificultad de atender a veces la magnitud de estas manifestaciones de la naturaleza. Ellos sacaron un protocolo para los periodistas. Y en ese protocolo es un poco los periodistas, cuando tomamos ese documento y lo revisamos, nos conseguimos con cosas como esta. Por ejemplo, el protocolo le pide, ese protocolo de Colombia le pide, por ejemplo, a los medios, que el principal objetivo durante una situación de desastre es garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad. Y a la vista está que esa no es el objetivo de los medios cuando están en una situación de desastre. No, los medios están buscando información, generando información, y esta solicitud es, no sé, para que la cumplan tal vez otros actores, pero el actor mediático, claro, es poco probable que salgan a la calle con esta mentalidad. Claro, tampoco es que van a ir a romper la gobernabilidad de la institucionalidad, pero en el entendido de que el gobierno es un actor al que se puede cuestionar porque no hizo lo que hizo, etcétera. Entonces los medios no se van a atar de mano para evitar una crítica a la institucionalidad o a los entes de gobierno porque un documento lo diga. Sí. Entonces esto es un documento muy serio porque es emitido precisamente por esta organización colombiana, y sin embargo en él se notan ese tipo de, vamos a decir, de inconsistencias, ¿no? En el sentido de que no
de que no estaba buscando otra solicitud por acá, pero está en letras muy chiquitas y no las veo. Esto es una revelación, es decir, esto es una revelación de que no se entiende a los medios. Se hacen esfuerzos interesantes, por ejemplo, los protocolos son documentos interesantes que pueden servir para algunas cosas de los medios, pero no están basados en la comprensión de la dinámica mediática y por lo tanto no son efectivos. Otra cosa que se hace es formar a los periodistas con talleres, etcétera. Esto es un asunto, yo diría que necesario, pero todo eso debe entenderse como mecanismos que deben plantearse a partir de la lógica de los medios y a sabiendas de que los periodistas pues hay que irles construyendo, no solamente a los periodistas sino a los editores, a los propietarios de medios y a la propia sociedad para que reclame esos contenidos a los medios, el tema de la gestión de riesgo ante desastres. Por lo tanto, eso es muchas cosas las que se puede hacer. Hay dos propuestas que yo creo que se pueden hacer de manera un poco más urgente. Una, por ejemplo, es que está planteada es producir una especie de no de protocolo, pero sino un manual dirigido a los periodistas a partir de la realidad y sus limitaciones de tiempo, espacio y temas, plantearles, digamos, como un plan de cómo deberían enfocar los temas y cuáles son las urgencias informativas que se les sugiere atiendan. Y otro es constituir una especie de agencia que produzca los contenidos que los medios por su dinámica o por no estar ahorita en este momento maduros para generar esos contenidos, bueno, una agencia que se los provea, sobre todo en aquellas ciudades como el caso de Mérida, por ejemplo, que tiene la constatación a partir de los especialistas de que es una ciudad propensa a severas amenazas naturales y con un grado de vulnerabilidad lo suficientemente alto como para preocuparse ante esa combinación de amenaza y vulnerabilidad. Ahora, esa es una propuesta bien interesante, pero ¿cómo involucrar a los actores del ciclo informativo de la gestión de riesgo? Por ejemplo, los expertos, desastrólogos, funcionarios del área de gestión, instituciones, comunicadores, editores, periodistas, comunidad, etcétera. Ajá, bueno, hay que pensar que cuando se habla de gestión integral de riesgo, precisamente la palabra integral está ubicada allí porque no solamente es integral por la gran cantidad de conocimientos que se requieren para ejecutarla, es decir, es transdisciplinaria, hay una cantidad de actores, sociólogos, abogados, geógrafos, ingenieros, educadores. Los educadores tienen un papel fundamental en todo esto. Entonces es integral por eso, porque debería ser un eje transversal. Es una discusión también que se está dando, una discusión que hay que conquistar a muchas instituciones para que entiendan que no se trata de que exista este concepto fuera del ser, por ejemplo, educativo, o del ser comunicacional, o del ser de la medicina, o del ser de los geógrafos, o del ser de los arquitectos, no, sino que no están fuera del ser, están dentro del ser de cada una de estas áreas, y convencerlos de que no es un asunto ajeno a la realidad profesional de cada una de estas áreas. Yo creo que los especialistas, los desastrólogos, todos los que tienen que ver con el área de la gestión de riesgo de desastres, me parece que pueden hacer mucho. Ya ellos tienen la información, es decir, no habría que informarles de qué se trata el asunto, pero sí de cómo pueden canalizarla y comunicarla a los medios. Es decir, lo que habría que lograr, es decir, la tarea dura está en cómo hacer que estos actores institucionales, comunitarios, comunicacionales, expertos, ¿verdad? Y educativos, vamos a decir académicos, todos converjan y como yo soy periodista y me interesa la información, yo creo que el punto de encuentro puede ser precisamente la información y la comunicación. Hablar un lenguaje común es importante
y que todos sepamos dónde estamos todos. Internacionalmente, ¿conoce alguna experiencia sobre el tema de integrar a la comunicación a la gestión de riesgo y viceversa? Sí, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es uno de los entes que no desde ahora, yo creo que por lo menos no tienen menos de 20 años dándole muy duro al tema de vincular a los medios con la gestión de riesgo de desastre. Y ha hecho un gran esfuerzo la ONU en este sentido, propiciando talleres, propiciando encuentros con comunicadores y llevando la información a los especialistas para que la sepan comunicar hacia los medios. Entonces, entes como la ONU es un ejemplo importantísimo de lo que estamos hablando, de cómo se ve a nivel internacional esta realidad. Así es. Como ya vamos entrando a la fase final, Adelfo, de la conversación, quisiera que compartieras con los oyentes sobre esta experiencia de información a todo riesgo, que también forma parte de esas iniciativas comunicacionales. Claro que sí. Es que este programa precisamente tiene que ver, gracias al CIGIR, al Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, que propicia este espacio. Esto es como una respuesta. Si habíamos dicho que una de las realidades es que no hay espacio, bueno, aquí se ha construido uno que tiene una réplica los lunes en una página que sale en el Diario de los Andes. Entonces esto ya un poquito cambia el escenario, ¿no? Le ponemos nuevos elementos a la discusión y le damos cabida a los especialistas para que puedan ir decir sus cosas y contarnos cómo debería ser nuestro comportamiento ante situaciones de amenaza y cómo concebir socialmente el riesgo. Entonces yo creo que el programa tiene ese mérito en el sentido de que ante un panorama vacío, pues ha venido a llenar un poquito lo que antes, con contenidos que antes no existían. Pues así es. Bueno, así llegamos a la fase final de esta entrevista con Adelfo, muy agradable. Primero ahora porque... me cambio el rol y vuelvo a hacer el... Despide el segmento. Vamos a hacer entonces, Nilsa, sí, gracias por la entrevista. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos con mucho más de información a todo riesgo. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, de nuevo en información a todo riesgo. Hoy viernes 3 de junio, el programa número 30. Nos alegra mucho haber llegado a esta cifra y ojalá podamos seguir con todos ustedes en los próximos viernes. Para seguir con el programa, vamos a pasar a ver lo que fue noticia esta semana, Nilsa. Así es, Adelfo. El pasado 31 de mayo culminó el primer taller de inducción a la gestión local de riesgo para policías comunitarios del Estado Mérida, una actividad formativa que fue desarrollada en el marco de un acuerdo entre el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, CIGIR, y la Policía del Estado Mérida. Según contó Alejandro Liñayo, presidente del CIGIR, esta es una experiencia que se comenzó a diseñar hace poco más de un año con un par de tesistas de pregrado quienes se pusieron a trabajar en el diseño de un programa de capacitación pertinente con el perfil de actuación de los policías. El documento inicial de la propuesta fue posteriormente mejorado. Al final, la iniciativa se convirtió en un programa de capacitación que fue ofrecido a finales de mayo a una camada de 30 funcionarios policiales distribuidos en todo el Estado Mérida, incluso en los caseríos más pequeños. Explicó muy complacido Alejandro Liñayo que para él, como representante del CIGIR, fue muy significativo dirigirse a ese grupo durante la clausura del evento y evidenciar lo sensibilizados y comprometidos que quedaron ante el tema. Afirmó el vocero del CIGIR que fue fantástico escuchar decir que se iban a reunir con los consejos comunales de sus localidades para advertirles sobre la importancia que tenía el que construyan bien y en sitios seguros. Algunos ya habían comprado la ley de gestión de riesgo y manifestaban su disposición de convertirse en paladines del cumplimiento de lo que está establecido en este instrumento legal. Sí, compartimos nosotros también la alegría de Alejandro y de todos los que estuvieron en el entorno de esta experiencia formativa. Eso es
sumar gente, ¿no? Así es. Una segunda noticia nos dice Nilsa que en Colombia consideran elevar el estatus del sistema de atención de desastres. Esta es una noticia fechada el 27 de mayo en Bogotá, Colombia, y está disponible en www.semana.com. Los efectos de las lluvias más fuertes nunca antes registradas en la historia de la meteorología de Colombia desbordaron la capacidad para atender tal emergencia. El país no estaba preparado, la tragedia desbordó la capacidad del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado en 1989. Una decisión que expertos, congresistas y organismos internacionales han propuesto es otorgarle poder político y operacional al Sistema Nacional, ya sea dándole un carácter ministerial o como una dependencia directa de la Presidencia de la República y no como un apéndice del Ministerio de Interior como lo es actualmente. Bueno, el poder del sistema también debe estar presente en las regiones a través de los comités locales y regionales de prevención y atención de emergencias que deben existir desde hace 26 años por orden de la ley 919, expedida tras la tragedia de Armero del año 1985. Nilsa, esto es bien importante, ¿no? Fíjate que lo que decíamos, que en Colombia, aún con toda su estructura, sí, están tratando de mejorar todo ese aspecto institucional que ellos han creado para la atención de desastres. Una tercera información nos dice que centroamericanos siguen con la guardia baja ante las amenazas naturales. Una noticia fechada hoy, 3 de junio, en Ciudad de Guatemala y está disponible en www.ipsnoticias.net. Más de 400.000 guatemaltecos resultaron damnificados hace un año por el huracán Ágata, que se desplazó por América Central el 29 y 30 de mayo del 2010 y ocasionó cerca de 150 víctimas mortales. Ajá, en El Salvador y Honduras, más de 30.000 personas también fueron afectadas por el fenómeno que arrasó con siembras de subsistencias, puentes, viviendas y carreteras en áreas con población mayoritariamente pobre. Un año después de la catástrofe, la vulnerabilidad geográfica y económica de estos países frente a los desastres sigue presente, agravada porque la infraestructura dañada por Ágata permanece arruinada en la mayoría de los casos. Y una cuarta noticia de lo que fue noticia esta semana, las tantas noticias que seleccionamos, bueno, esta dice que discuten el tema del riesgo como eje transversal en instituciones. Esta es una noticia fechada el 30 de mayo en San Salvador, El Salvador, y está disponible en http://elpaís.com.sb. Centroamérica es vulnerable a una gama de amenazas naturales, lo que representa un desafío para su desarrollo socioeconómico sostenible. Por ello, las políticas deben enfocarse en la prevención y la reducción de riesgos. Incorporar la gestión de riesgo como eje transversal en la planificación estratégica de las instituciones es uno de los objetivos principales del taller para la divulgación de estudios de riesgo de desastre en El Salvador, que fue inaugurado esta semana por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, El Salvador ha ejecutado por 3 años el proyecto de evaluación probabilista de riesgo para América Central, el que conocido por su sigla CAPRA en inglés, el cual consiste en una plataforma de información para apoyar la toma de decisiones en la gestión del riesgo ante desastres naturales. Agenda de la semana. Bien, y en la agenda de la semana tenemos que mañana sábado 4 de junio los geógrafos que han estado siguen celebrando de celebración en celebración que comenzaron el pasado 30 de mayo con una misa en honor a los geógrafos y han tenido una gran cantidad de actividades. Destaca entre ellos el seminario de Sistema de Información Geográficas para Gobiernos Electrónicos, las jornadas de ambiente y desarrollo, y mañana sábado 4 de junio tendrán un encuentro geográfico. Yo creo que aquí la idea de ellos es un poquito ya compartir, departir y celebrar los geógrafos como elementos fundamentales de lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Son protagonistas y por eso nos interesa difundir siempre sus actividades. En este caso, sábado 4 de junio, esto va a ser a las 5 de la tarde en aquí dice que todavía no tenían definido el sitio, pero es muy probable que sea en el CIAC, en el Parque La Isla. Y pasamos a nuestra última sección, Adelfo. Hoy recordamos las predicciones sísmicas del loco saturnino. Hace un par de semanas Venezuela fue escenario de una intensa ola de rumores que anunciaba un inminente sismo de proporciones apocalípticas.
Esos rumores, desmentidos oportunamente por funcionarios de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis, intentaban convencer a los crédulos sobre un terremoto con día, hora y lugar predeterminados, como si tal proeza predictiva fuese posible. En realidad, en territorio venezolano hubo al menos un personaje del cual cuentan las leyendas, se tienen algunas evidencias de que en medio de su locura tuvo una percepción quizás de augurar un sismo con pocas horas de anticipación. En efecto, Nilsa, en junio del año 1641, un violento terremoto destruyó numerosos edificios e iglesias de la capital de Venezuela, Caracas. Ese fue el primer movimiento sísmico documentado que registra la capital del país. Este terremoto fue anunciado con anticipación por quien fue llamado en medio de broma, en medio de serio, un profeta. El historiador José Antonio Calcaño afirma que Caracas tenía, además del cura y el barbero, su loco popular para que nada le faltara. Este personaje era llamado el loco Saturnino, a quien los muchachos también apodaban Raposanta. Al caer la noche del día anterior al terremoto del 1641, Saturnino tomó el camino del Cerro del Calvario, advirtiendo a cuanto encontraba a su paso que pasaría la noche a cielo abierto. Cuando los extrañados parroquianos le preguntaban a Saturnino de su decisión de quedarse a la intemperie, este explicaba serio y convencido que al siguiente día, el 11 de junio de 1641, Santiago de León bailaría como un trompo, refiriéndose al nombre de la capital del país. Y en efecto, ese 11 de junio ocurrió el referido terremoto que dejó muy mal parado a Caracas y muy digno de crédito al profeta Saturnino. Hoy recordamos esa anécdota que mezcla la tradición popular con nuestra intensa historia sísmica. Ya con eso vamos terminando, Nilsa, el programa de hoy, el programa número 30. Hemos, llegado a 30 programas y cosa que nos alegra mucho aquí. Así seguir adelante, ¿no? Trabajamos para todos ustedes en el programa de hoy, Mario Uzcategui, quien se ocupó del control técnico. Sí, a mí se me perdieron los papeles. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. Y en la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con todos ustedes Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Y recuerden que nuestro lema, como siempre, es para que el desastre no nos alcance. Así es, Nilsa. Nos estamos viendo el próximo viernes. Saludos. El río y los paisajes, a mencionar. La familia está compuesta por